Queridos y queridas hermonautas, hoy hablaremos sobre la colitis nerviosa. Son muchos síntomas que le pueden acompañar, por ejemplo, espasmos, sangre en las heces. También puede acompañar un malestar estomacal, un estreñimiento, una diarrea, dolores en el abdomen. Puede haber varios síntomas. Y se pueden confundir también con otras afecciones, por ejemplo, cáncer de colon o algunas otras menos terribles. Entonces, vamos a hablar hoy sobre esta afección y vamos a ver cuál es la primera causa de la colitis nerviosa. Y el nombre lo dice, la primera causa de colitis nerviosa es el estrés. La segunda causa de la colitis nerviosa es la abiosis. Todos tenemos en el intestino delgado e intestino grueso una gran cantidad de bacterias benéficas. En el intestino grueso la mayoría de ellas son bacterias anaeróbicas, que quiere decir que viven en el ambiente sin aire, sin acceso a oxígeno. Y la mayoría de las bacterias en el intestino delgado son aeróbicas, quiere decir necesitan algo de aireación para poder sobrevivir. Y estas dos grandes comunidades de bacterias son las que ayudan a constituir nuestro sistema de defensas. Y entonces, cuando tomamos algunos medicamentos, específicamente medicamentos como antibióticos de amplio espectro, sí, esos, cuando nos da una pequeña infección y vamos a una farmacia y con un médico de la farmacia y le decimos, dame un antibiótico porque tengo una infección en la orina o tengo una infección en el intestino o tengo una infección en la garganta y pensamos que todo lo vamos a resolver con antibiótico. Entonces, mayoría de los antibióticos son antibióticos de amplio espectro. ¿Qué significa? Que eliminan no solamente las bacterias que pueden ser peligrosas para la salud humana, sino que también eliminan muchísimas bacterias benéficas. Y entonces se produce en el intestino delgado y el intestino grueso la situación llamada abiosis. ¿Y qué es abiosis? Disminución de la biodiversidad de los microorganismos benéficos en nuestro intestino. Y eso empieza a crear procesos inflamativos en el intestino y se puede expresar como la colitis nerviosa. Quiere decir, después de que tomen ciertos medicamentos, entre ellos, por ejemplo, vacunas, duloxetina, pero también esteroides, se produce esta abiosis en los intestinos y esta conduce a predisposición a crear colitis nerviosa. Aunque no estemos nerviosos, podemos tener colitis nerviosa. Ahora, si se combina la medicación y el estrés, bueno, entonces la tendencia va a aumentar, se va a escalar. La tercera causa muy importante y que predispone a muchísima gente a tener colitis nerviosa es el tipo de alimentación. Si comemos principalmente alimentos vivos, quiere decir alimentos de frutas, verduras frescas y evitamos los alimentos industrializados, entonces la capacidad, la biodiversidad de nuestro intestino será mucho mayor, inmensamente mayor. Pero si nuestros platillos están formados exclusivamente de comida procesada, entonces a esa le tienen que añadir algunos coadyuvantes que son sustancias antibacteriales para que la comida no se eche a perder mientras que pase semanas y meses en anaquel antes de que lo compremos. Y entonces cuando ingerimos estas sustancias dentro de la comida, siguen actuando sobre nuestra microbiota y disminuyen la biodiversidad y producen abiosis. Entonces ya tenemos tres causas principales: estrés o estrés prolongado peor, algunos medicamentos y, en tercer lugar, la alimentación. Eso es lo que va a inducir a nuestro organismo, inducir a nuestro intestino, tener la predisposición a producir
una colitis nerviosa. Y la cuarta causa son los parásitos, por ejemplo, amibas, pero también otros parásitos que pueden cohabitar en el intestino, a veces de manera asintomática, pero cuando se juntan con estrés y entonces reflotan, le dan más fuerza al estrés y ellas empiezan a multiplicarse y empiezan a irritar el intestino. Y entonces también coadyuvan a crear la colitis nerviosa. Ahora vamos a hablar cuáles son los remedios. A veces en YouTube podemos encontrar videos que nos dicen, ¡ay, esto, tómate estos 3 tecitos y con esto resuelves toda la colitis nerviosa! Bueno, como ven, los orígenes de la colitis nerviosa no es un solo origen, sino son diferentes fuentes y diferentes influencias. Entonces, por ejemplo, si yo estoy nervioso solamente y tengo muy buena comida, muy buena alimentación, y por otro lado también no tomo antibióticos, no me dejo pasar vacunas o no estoy utilizando muchos antibióticos y tampoco tengo parásitos, bueno, probablemente esos remedios pueden funcionar como remedios caseros de primera aplicación. Pero si se conjuntan varios factores en la colitis nerviosa, entonces van a gastar el tiempo y nervios tomando cosas que no le van a ayudar para nada. ¿Cuál va a ser la primera aplicación? La primera aplicación en la colitis nerviosa para descartar este factor va a ser un té antiparasitario. Puede ser Artemisa annua o puede ser chaparro amargoso o chaparro amargo, que se llama popularmente, pero el nombre científico es Castela tejana, es un pequeño arbusto del semidesierto mexicano, del cual se puede preparar tintura madre o se puede preparar un té que sabe amarguísimo, terrible, igual que la Artemisa, también es bastante amarga, pero los principios amargos en los tés ayudan a eliminar las amibas y otros parásitos que pueden producir uno de los factores de la colitis nerviosa. Si la colitis nerviosa se debe principalmente a abiosis, entonces necesitamos remedios que nos ayudan a restablecer de nuevo las bacterias benéficas. ¿Dónde se encuentran las bacterias benéficas? Pues no se encuentran en las farmacias. Se encuentran en las frutas y verduras frescas, pero también en algunas plantas frescas, por ejemplo, en aloe vera. Aloe vera, en el gel que tiene dentro de la hoja, contiene una gran cantidad de bacterias del grupo Firmicutes, que son muchos tipos de bacillus, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Bacillus megatherium, muchísimas bacterias benéficas. Entonces, si preparamos, por ejemplo, un jugo de la mañana, jugo de zanahoria, o jugo de naranja fresca, recién extraído. Ponemos el jugo en la licuadora y le añadimos 1 o 2 cucharadas de gel de aloe vera recién extraído. Primero abrimos la hoja de los lados, luego a la mitad y luego con una cuchara al revés raspamos aloe vera desde ahí. Lo lavamos bien en el agua para deslavar el líquido amarillento o anaranjado que aparece ahí y lo ponemos en la licuadora y lo licuamos un poquito, lo incorporamos al jugo y lo tomamos. En ese momento vamos a tomar las bacterias endógenas, quiere decir las que existen en el jugo de zanahoria o en el jugo de naranja o cualquier jugo fresco, pero además le vamos a añadir un grupo de bacterias benéficas que se encuentran también en el aloe vera. Y último factor que todavía no mencionamos, pueden ser algunos hongos en el intestino, y cuando esto sucede podemos utilizar té de tomillo, hojas de malva y manzanilla. Lo mezclamos en un solo té y lo tomamos. También si la colitis nerviosa es de origen de estrés, entonces nos pueden ayudar varios remedios, por ejemplo, un té de hojas de pasiflora o té de flores de naranjo agrio. Esos son los remedios que podemos utilizar. O té o tintura de valeriana, que son los remedios que ayudan a bajar la respuesta del sistema nervioso y ayudan a equilibrar la microbiota intestinal. Y me dirán, bueno, ¿y cuál es la relación entre el estrés y la microbiota intestinal? Sucede
que cuando estamos en el estrés producimos una gran cantidad de hormonas, entre ellos adrenalina y otras hormonas que son, digamos, las que constituyen la bioquímica del estrés, y estas parcialmente pasan al intestino y a corriente sanguínea, desde luego, y impactan negativamente la sobrevivencia de las bacterias benéficas. Quiere decir, en términos reales, si nos estresamos, automáticamente vamos disminuyendo nuestra biodiversidad de la microbiota. Así es que antes de que hagan corajes, siempre piensen que cualquier coraje va a tener una consecuencia en su intestino, en la biodiversidad de los microorganismos benéficos en su intestino, y van a impactar no solamente a sus nervios, sino también a su salud general. Va a producir una abiosis o una disminución de la biodiversidad de bacterias benéficas en su intestino. Nos vemos a la próxima. Déjenme sus comentarios con sugerencias de temas para mis nuevos videos. También, si les gusta, pónganle clic, no se les vaya a olvidar. Y pueden compartir el video si les gusta o si les pareció útil con sus amistades. Y nunca saben, pueden ayudarle a alguien a sobrevivir con más confort, con más tranquilidad, el ataque de la colitis nerviosa. Nos vemos. Hasta luego. Chao.